Bienvenidos a esta transmisión. Nuestro deseo es de que usted en este espacio encuentre bendición a través de las alabanzas y de la palabra de Dios. Así que quédese con nosotros. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y Él es fiel. De mi adoración, oh Jesús, y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy ya hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré, todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré. exaltando el nombre
nuestro bendito Jesús.
soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, y cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo olvidar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras yo nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedes imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gloria a Dios. Vamos a decirle que sublime es la gracia que Él nos vino a dar un día en la cruz. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, sobre mi lugar, cargarse tu virtud, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria y el Rey de majestad, en él gobiernan con su justicia y resplandece
su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida desde allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que de todo está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al
Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? En la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado y en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la
nuestro hermano pastor. Sí. Señor los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos de la alabanza. Qué lindo es verlos saludarse y ver sonreír a cada uno. Es algo precioso. Así que, hermanos, sean bienvenidos a cada uno. Si hay alguien que nos visita, igual sea bienvenido. Los que nos ven por televisión, igual Dios los bendiga ahí en casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Te pedimos que no nos cambies. Queremos bendecir tu vida con la palabra de Dios. Como parte siguiente de la adoración también, hermanos, es la ofrenda. Y para ello vamos a orar, porque esa ofrenda cada uno la dé con todo su corazón. Como dice la palabra, cada quien dé como propuso en su corazón. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Dios, por la vida. Gracias, Señor, por una semana más que empieza. Ayer, Señor, terminó una en la cual nos diste, Señor, de tu bendición, de tu gracia, tu protección. Tu fidelidad, Señor, ha sido latente sobre la vida de tu pueblo. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte que bendigas, Dios, la vida de tu iglesia. Gracias porque nos permite, Señor, elevar nuestra voz, nuestros pensamientos, Señor, a ti. Y ahora, Dios, la otra parte que corresponde, Dios, es el reconocimiento, Señor, de lo que eres y lo que das. Señor, gracias porque nadie ha estado con hambre. Has satisfecho, Señor, toda necesidad de tu pueblo. Y por ello, Dios, cada uno vino en esta mañana para poder reconocer, Señor, esa fidelidad. A través de esa ofrenda, la cual te pido, Señor, la bendigas, la santifiques, la multipliques, Señor, y la puedas recompensar de acuerdo, Señor, a las promesas de tu palabra. Es, Padre Santo, mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, amados hermanos, pueden pasar a recibir del pueblo del Señor esa preciosa ofrenda. Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Solo dime una vez más con tus palabras. Gracias, iglesia amada. Gracias, hermanos servidores. A continuación, quiero pedirles, por favor, a los niñitos y también a las señoritas pasar a donde corresponde para que sean atendidas. Por favor, el tiempo es de ustedes. Los niñitos de todas las edades pasen a su aula, por favor, y ser enseñados en esta mañana con la palabra de Dios. Bien, hermanos, entre tanto que los niños salen,
quiero ver con ustedes un tema precioso, un tema que creo nos va a hacer entender cuál es nuestra responsabilidad para con el Señor. La semana pasada estábamos, hermanos, con con el final, con el cierre del pensamiento sobre la consagración. Y creo que este tema que quiero hablar en esta mañana nos enfoca a poder realmente ir a esa consagración, alcanzar esa consagración. Y por una realidad, hermanos, que no tiene comparación. Por eso el tema de esta mañana le titulé La misión de Cristo, una verdad que debe ser entendida. Muy importante, mayormente cuando se mira todo lo que pasa allá afuera, las cosas que la gente hace, y poder dejar en la mente realmente qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente no cristiana piensa y por eso hace lo que hace. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que aprender y saber para poder, hermanos, enfocarnos a qué es lo que tenemos que hacer? Y para entenderlo, quiero tomar como base, hermanos, un verso precioso en la palabra del Señor que está en San Mateo capítulo 20, el verso 28. Creo que es un verso que la mayoría lo sabe de memoria. Y ahí encontramos esta realidad, esta verdad que debe ser entendida y atendida también. San Mateo 20, 28. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice, hermanos? Lo leemos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un verso, como les digo, posiblemente lo tengamos de memoria, pero esta mañana vamos a tratar de desglosarlo, de sacarle el jugo que ese verso tiene y poder entender la posición nuestra delante de Dios. Es impresionante cómo termina el Señor hablando de esto. Y todo era en razón de que una madre se había acercado, hermanos, al Señor y le decía: Señor, quiero pedirte un favor. Y el Señor le dice: ¿cuál es? Pues te quiero pedir que cuando estés en tu reino se siente a tu lado, de un lado uno de mis hijos, del otro lado el otro. Eran 2 hijos los que tenía esta mujer que estaban siguiendo al Señor. Y amados hermanos, de todo eso nace, hermanos, una conversación. Y resulta que el Señor le dice: no está en mí el dar eso. Eso ya hay para quienes está preparado, pero eso lo va a dar mi Padre, no soy yo. Pero un aspecto importante llega a terminar diciéndoles: es que yo no he venido para ser servido. Porque aquella mujer pensaba: bueno, este es el rey, vale la pena que alguien le sirva. Tal vez pensó hasta en un guardaespaldas, ¿verdad, hermanos? En un par de guardaespaldas, y ofreció a sus hijos. Pero el Señor dijo: no, yo no he venido a eso. Yo he venido para servir, no para ser servido. Y aquí, hermanos, quiero ver esto tan importante. De hecho, voy a hablar sobre la acción de haber venido. Él vino. Y por varias razones que quiero ver en esta mañana con ustedes, ¿por qué el Señor vino?
En primer lugar, hermanos, vino. Si Él vino, esto nos deja una enseñanza preciosa. Nadie puede venir si no existe, ¿sí? O sea que, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque Cristo, hermanos, es el único ser preexistente. O sea, antes de venir al mundo, Él ya existía. Algunos hablan de esto, de nosotros los humanos, y dicen, algunas corrientes religiosas, algunas doctrinas extrañas hablan de eso. Y hablan de que el hombre tuvo una vida antes. Lo cual, hermanos, la palabra del Señor no lo enseña. El único que tiene preexistencia, hermanos, o que tuvo preexistencia, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él antes de venir al mundo ya existía. Era la segunda persona de la Trinidad. Era el Verbo que estaba con Dios. Y de eso habla precisamente San Juan, capítulo 1 y el verso 1. En el principio dice, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Él ya existía. Nosotros no. Nosotros venimos a existir cuando nos procrearon nuestros padres y un día venimos a nacer en este mundo. Así que, hermanos, cuando dice vino, Él tuvo que haber existido antes de venir. Y eso nos deja algo en claro, que Él, hermanos, no fue empujado fuera del cielo para venir a este mundo. La Biblia dice que Él vino voluntariamente, aún sabiendo a qué venía. Yo siempre me pregunto, y les hago esa pregunta en esta mañana. Lastimosamente en esta vida hay gente que viene a sufrir de una manera tremenda por diversas situaciones. Si esta gente supiera que viene a sufrir en este mundo y le dieran a escoger antes de nacer, si nace o no nace, ¿qué creen que harían? O si a nosotros nos hubieran dado esa opción de escoger, mayormente si nos sentimos un poco sufridos en esta vida, si nos hubieran dado la opción, ¿quieres nacer o no quieres nacer? ¿Qué creen que hubiéramos escogido? Posiblemente hubiéramos dicho, mejor no, porque voy a sufrir. Y Jesucristo, hermanos, sabía que venía. Hermanos, Él no vino a ser rey. De hecho era rey, pero no vino con esa expectativa de encontrar gente que le sirviera, de encontrar súbditos, de encontrar personas que lo pusieran en un lugar de altura. No, Él sabía que venía a sufrir. Él sabía que iba a ir a una cruz. Él sabía, hermanos, que su misma gente lo iba a rechazar. Él sabía todo eso. Él era preexistente. Él es eterno. Él tenía claro a qué venía y sin embargo, Él vino. Esto entonces nos deja algo muy especial y es la revelación, hermanos, y la prueba de su preexistencia y de su gran amor, porque Él sabía que venía. Así que vino, hermanos, porque ya existía antes. Nosotros llegamos a este mundo, hermanos, porque un día nuestros padres se amaron, fuimos engendrados y al final nacimos y estamos en este mundo. Jesucristo no, Él sabía que venía. Otro aspecto importante, el segundo aspecto importante del que Él vino como hijo del hombre. Este también es un aspecto importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque como Dios,
A él no le faltaba nada, tenía todo, todo. Podía disponer de todo. Él era el creador del universo. ¿Qué necesidad había de que viniera a ser hombre? Con limitaciones, con debilidades, pero él quiso ser hombre. Así que cuando leemos de su vida en los evangelios, nos damos cuenta de muchas cosas. Él lloró, él tuvo hambre, él se cansó. Él, hermanos, vivió todas las debilidades humanas. El apóstol que escribe a los hebreos dice también que él fue tentado en todo, pero sin pecado, porque era hombre. Y eso, hermanos, a mí me llena de satisfacción, porque entonces sí, hubo un hombre que nos representó y vino a hacer, hermanos, lo que el hombre jamás pudiera haber hecho para su propio bien, y era el de satisfacer la justicia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y lastimosamente todo ser humano es pecador. ¿Sí? Entonces no había forma de satisfacer la justicia de Dios. Por eso vino Él como hijo de hombre. Era el Hijo de Dios, divino y eterno, pero apareció como el Hijo de la humanidad. Él fue hombre. Probó, hermanos, qué es ser humano. Probó todas las debilidades humanas, pero fue victorioso para poder representarnos delante de Dios. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, obviamente, hermanos, su gracia nos alcanza, nos perdona, nos transforma. Y esa es la bendición. Y estoy seguro, es la parte que allá afuera no se logra entender. Por eso la gente lo único que hace es tratar de imitar ciertas cosas que se dieron, pero sin ningún cambio, sin ningún arrepentimiento. Cuando al final la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Él vino para servir y no para ser servido. Como Dios estaba en estrecha relación con Dios el Padre, era hijo, era el Hijo de Dios. Pero vino, hermanos, a ser hombre para tener una estrecha relación con el hombre. Hermanos, y eso es maravilloso. Con razón, en una ocasión, ahí en San Juan capítulo 14, uno de los discípulos le dice: Señor, ¿y a dónde iremos? No conocemos el camino. Y él le dice: Tomás, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no sabes el camino? Y luego le dice: está bien, le dice, pero yo quiero algo más. Yo quiero que nos muestres al Padre. Si nos muestras al Padre, nos basta. Y una vez más el Señor le dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué más quieres? Porque vino a tener, hermanos, una estrecha relación con el hombre. Vino a mostrarnos al Dios del cielo aquí en la tierra a través de un cuerpo humano. Y eso fue maravilloso, hermanos. Y al final, la razón del por qué vino: para tomar sobre sí, hermanos, la semejanza de carne de pecado. Y saben, hermanos, de hecho, Él vivió en un cuerpo que también tuvo deseos, que también tuvo pensamientos, que también tuvo, hermanos, inclinaciones como las que nosotros tenemos.
porque tenía un cuerpo humano. Sin embargo, fue victorioso. Sin embargo, fue triunfante, porque nunca dejó que su carne, que su humanidad se sobrepusiera sobre la realidad de que Él era Dios. Y por eso, hermanos, el Señor logró lo que logró para nosotros. Nos dio, hermanos, una posición delante de Dios diferente, nueva. Y ahí es cuando volvemos a decir, hermanos, que solamente por Jesucristo es que el hombre puede llegar a Dios. Por eso declara en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la realidad del Evangelio. El hombre ha tratado de buscar maneras, formas de querer alcanzar a Dios. Y siempre hemos dicho que esa situación de que el hombre quiera alcanzar a Dios, eso es lo que hace que haya un montón de religiones en el mundo. Porque la religión lo que hace es tratar por sus medios, tratar de justificarse para alcanzar a Dios de una de otra manera. Y realmente, hermanos, llama la atención, porque es solo a través de Jesucristo, a través de recibirle en el corazón, que se puede llegar a Dios, para poder ser hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo declaraba en 2 Corintios capítulo 5 y el verso 17, y él decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora el pensamiento es: ¿qué tanto nosotros mostramos esa novedad de vida? Incluso aquí, yo sé que nos cuesta, hay situaciones que impiden que podamos vivir una plenitud, pero tratamos. Pero pedimos a Dios fuerzas, pero pedimos a Dios ayuda para poder dar una imagen adecuada de lo que es Dios en nosotros. Pero ¿qué hay de la gente de afuera? Saben, mucha gente está dispuesto incluso a pagar cualquier precio en dinero, en quetzales. Y si fuera necesario pedirles en dólares, de plano lo pagarían, con tal de satisfacer un poquito su conciencia y decir: bueno, he hecho tanto pecado, he hecho tanta maldad, que de repente pagando tal o cual cosa, X o Y turnos en las cosas, yo pueda ser perdonado. Y ese es el peor error en el que el hombre cae. El diablo fácilmente nos engaña de esa manera, y así seguir estando en el pecado, y así seguir estando en la situación lamentable que el pecado ha puesto al hombre. Así que, hermanos, cuando vemos esto, solo nos damos cuenta de una situación: que Él tomó semejanza de carne para poder llevar sobre sí el pecado de los hombres que son de carne y hueso. Qué victoria, qué gracia la de Dios. Entonces por eso decimos que Él vino como el Hijo del Hombre. Pero también, hermanos, un tercer aspecto: no vino para ser servido. Y esto, hermanos, es impresionante. Contrario a la actitud, hermanos, de la gente. El otro día leía un pensamiento y me llamó la atención. Dice que los hombres quieren ser reyes, los reyes quieren ser dioses, pero el Dios del universo, por su gran amor, quiso ser hombre. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Ahora, esa es la tendencia del hombre, y no importa en cualquier nivel o en cualquier área que se mueva, la tendencia del hombre es siempre querer ser Dios, querer ser el grande, querer ser el que sea servido.
No puede alguien llegar a cierto nivel en la política que ya se arma de guardaespaldas. No puede alguien que llegue a cierto nivel, hermanos, en lo económico, igual. No puede alguien llegar a cierto nivel de fama, ya sea, hermanos, en el arte o lo que sea, igual. El hombre siempre tiende a querer ser servido. Pero Dios, hermanos, siendo Dios, vino no para ser servido, sino para servir. El asunto es, hermanos, ¿hubiera podido tener abundancia de servidores? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Señor? Todo lo que hubiera querido. Tenía los ángeles a su disposición. En una ocasión él decía: si yo pidiera a mi Padre una legión de ángeles, los mandaría. Y si hubiera pedido 10 legiones, igual los mandaría. Pero él dijo: no es ese el punto. Él vino para ser servido. Hermanos, todos los ángeles del cielo, todas las leyes y los recursos naturales están a su disposición. ¿Lo entendieron? Hermanos, a mí me llama la atención que la Biblia dice que después de que Él fue muerto, resucitó, dice que fue llevado al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué la gravedad no lo pudo detener, hermanos? Porque la gravedad misma está, hermanos, sujeto a la voluntad de Él. Por eso hablo de las leyes naturales. En una ocasión los discípulos, hermanos, estaban en aquella barca. Y los discípulos, hermanos, estaban asustados, amedrentados, porque el mar, hermanos, estaba furioso. Venían las grandes olas y echaban agua en el mar. Los discípulos, como podían sacar el agua, pero era imposible. Entre tanto que el maestro dice dormía en la popa. Al fin alguien se recordó: bueno, pero ¿qué está pasando? El maestro está ahí, despertémoslo. Tanto, hermanos, que se molestaron con él. Cuando lo fueron a despertar, no lo despertaron así con cariño. Lo despertaron, creo yo, con un poquito de casi de maldad. Maestro, le dicen, ¿cómo es posible? Aquí estamos a punto de morir y tú durmiendo. Le estaban reclamando, hermanos. Y él se levanta, se despierta, se levanta y les pregunta: ¿y qué está pasando? ¿No ves que el mar ya mero nos traga? ¿Y sabe qué les dijo? Hombres de poca fe. Qué lamentable la situación del hombre, hermanos. ¿Saben cuál sería el pensamiento al decir hombres de poca fe? ¿Ustedes piensan que la barca se hubiera hundido estando yo aquí dentro? Hermanos, eso era lo que les estaba diciendo. ¿Cómo es posible que no hayan tenido la suficiente capacidad de pensar que estando yo con ustedes, esta barquita no se hunde? No importa de qué tamaño sean las olas, pero esta barquita no se hunde. Pero con todo, para que vean que tengo autoridad en todo, le dice al viento: calla y enmudece. Y en aquel momento, dice la palabra, se hizo grande bonanza. Impresionante. Y hasta ahí la mayoría dijo: oh, pero qué poder, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen.
Hermanos, porque Él vino para servir, no para ser servido. Todas las leyes y los recursos de la naturaleza estaban a su disposición. La naturaleza misma podía servirle, hermanos. Viene a mi mente otro pasaje precioso, cuando dice que tuvo que alimentar a más de 5,000 personas y usó, hermanos, 5 panecillos y 2 pececillos que llevaba un niñito. Ese fue el elemento clave, como quien dice una semilla, y de esa semilla hizo un milagro de abundancia. Y saben, hermanos, cuando él oraba: Padre, gracias por estos panes. Yo me imagino, hermanos, que de algún lado de la naturaleza empezó a dar el elemento clave para que esos panes crecieran, porque estaban a su disposición. Él era el creador de todas estas cosas. Sin embargo, Él decía: yo no vine para ser servido, sino para servir. Hermanos, no vino para ser servido como rey. Pero nosotros muchas veces hablamos, sí, que el reino de Dios aquí, el reino de Dios allá, que Jesús es mi Señor, pero muchas veces, hermanos, ni siquiera le damos lugar a que actúe en nuestro corazón. Muchas veces hacemos, hermanos, lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Eso tratándose del pueblo de Dios. Y allá afuera, nada que ver, hermanos. Esa es la realidad de las cosas. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este verso. El siguiente aspecto: vino para vino para servir. Ya hablamos para no ser servido, pero ahora vino para servir. Siendo Dios, el hombre no tenía nada que darle. Esa era la realidad del asunto. ¿Qué le podía dar? Era Dios, era el creador, era el dueño de nosotros mismos, era el dueño del mundo. El Salmo 24 en el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay. ¿Qué podía el hombre darle? Triste nuestro caso, ¿verdad, hermanos? Y sin embargo Él quiso ser hombre. Quiso probar esa pobreza. Quiso probar, hermanos, esa limitación, con tal de mostrarnos su amor. Realmente, hermanos, Él poseía todas las riquezas de la deidad. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios. Él era Dios. Todas las riquezas. De hecho, en Colosenses habla de esto y dice que en Él están encerradas toda la sabiduría, toda la gracia, todo. Por eso les decía, ¿qué podía el hombre darle? Nada. Y sin embargo Él nunca, como escribe el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, que Él, siendo Dios, no tuvo el hecho de ser Dios como algo a que aferrarse, sino antes bien, dice la palabra, hermanos, se despojó de todo cuanto Él era y se hizo hombre. Y no conforme con hacerse hombre, dice, se hizo siervo, o sea, se hizo esclavo. Y siendo esclavo llegó hasta una cruz para morir. Qué impresionante amor de Dios, porque Él vino para servir.
Vino también, hermanos, para ministrar las necesidades de la destruida y pecadora humanidad. Cuando los religiosos, hermanos, miraban a un leproso, ellos dicen, hay que huir de ellos porque eso es contagioso. Tanto así que establecieron leyes que que cuando alguien miraba a un leproso, incluso tenía el derecho de agarrar una piedra y darle. Sin embargo, Jesucristo, dice la palabra, tocó a los leprosos. ¿Por qué? Porque Él vino para servir. El Dios del cielo se humanó, hermanos, para ministrar, ya dije, las necesidades de la destruida y pecadora humanidad. ¿Cuánta necesidad? Ayudó a la viuda. Viene a mi mente aquella viuda cuando iba sin duda llorando detrás de su hijo, de tal vez de unos 14, 15 años, que había muerto. Ahí iba la procesión de la muerte para enterrar al muchacho. Pero se cruzaron con la procesión de la vida, donde venía el Señor y sus discípulos. Y Él detiene aquella procesión. Le dicen, deténganse, ¿qué está pasando? La mujer dice, mi hijo murió. Estoy triste. Era el único que me ayudaba en el sustento de la casa. Era el único con quien podía platicar cuando me sentía sola, porque era una viuda. Y el Señor, teniendo compasión, le habla al muchacho, y aquel muchacho se levanta y le entrega a su madre. Ahí está tu hijo. Hermanos, vino para servir y ministró las más tremendas necesidades de esta destruida y pecadora humanidad. ¿Quién más? ¿Quién más, hermanos, podría emprender una tarea tan especial? Solo Dios. Nadie más podía hacerlo. El hombre siempre, hermanos, explotó al hombre. Lo mismo que vemos hoy, la misma situación. Pero Dios vino a mostrar su amor, a bendecir a aquellos que necesitaban ayuda, a levantar al que estaba postrado, a darle fuerza al que no tenía. En fin, hermanos, Él vino a hacer lo que nadie pudo haber hecho. Fue con este fin que Él se ciñó un día, hermanos, con la toalla en la cintura. Eso lo vemos en San Juan capítulo 13. Para poder decirle a sus discípulos, ejemplos he dado. Hagan tal como yo he hecho. Pero la enseñanza final de todo esto es el hecho de que ustedes ya han visto que soy Dios, pero he venido a servir. Por lo tanto, ustedes como personas, no se les suba a la cabeza el apellido, no se les suba a la cabeza cualquier otra cosa. Tienen que servir. No se dejen llevar por cualquier cosa que ustedes crean que es importante en su vida. Tienen que servir. Y la palabra de Dios dice que se ciñó, hermanos, la toalla en su cintura y tomando un lebrío, o sea, una palangana con agua, lavó los pies de sus discípulos. Qué humildad más tremenda. Y amados hermanos, aquí es cuando viene aplicando un poquito a la realidad que vivimos en estos días. Hermanos, cuánta gente incluso llora y hasta se sienten que es un privilegio demasiado grande tratar de limpiar o tratar de darle forma muchas veces a alguna imagen que ellos consideran que es Dios o que a lo mejor represente a Dios, pero no importa, como sea el pensamiento,
pero no hay cambios. No cambian. Año con año tienen que entrar en una situación de estas para poder decir que Dios me perdone y luego seguir con su misma vida de pecado. Pero Dios, hermanos, no es así. El quinto aspecto importante, que Él vino a dar su vida. Esto es otro aspecto realmente importante. Obsérvese que dice, hermanos, a dar su vida. Lo que quiero dejar en tu corazón es esto. ¿Cuántos vivos hay aquí? Amén. Mi pregunta es, ¿la vida que tienes es tuya? Hermanos, ¿es nuestra la vida que tenemos? No, no es nuestra. Solo la tenemos prestada. Cuando Dios dice hasta aquí no más, ahí terminó todo. Porque no es nuestra la vida. Pero la vida que Él vino a entregar sí era suya, porque Él es la vida. Amén. Él es la vida. Y vino a entregar su vida. El hombre, hermanos, no tenía una vida que valiera la pena dar. No había. De hecho, hermanos, por causa del pecado, dice la palabra de Dios que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. O sea, no había vida, había muerte. Entonces no podía dar nada. Pero Él sí vino a dar la vida, su propia vida. Él es la vida. Por lo tanto, hermanos, por el pecado, ni siquiera teníamos vida antes de venir a Cristo. Con razón Él decía, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dijo el Señor, para que tengan, ¿qué cosa? Para que tengan vida. Y vida en abundancia. Eso es lo que el hombre no tenía. Y hay quienes dicen en su ignorancia, es que yo disfruto mi vida. Y vayan a ver de qué manera la disfrutan. No es disfrutar, es destruir la vida, la poca vida que hay. Hermanos, lo acaban en placeres, lo acaban, hermanos, en pecado, lo acaban en todo lo feo, lo malo. Hasta el borrachito dice, es que estoy disfrutando la vida. Hermanos, pero si anda morado, pero si anda, hermanos, golpeado, anda destruyendo su casa, su familia, a sus hijos. Pero él dice, disfruta la vida. Hermanos, esa es la poca o el poco entendimiento que tenemos de la vida. Pero Él sí dio su vida por nosotros. Como pecador ante Dios, el hombre ya la había perdido, o sea, había perdido la vida, ya estaba condenado. Y esa es la situación del hombre. En San Juan 3:17 habla de esto, 3:18, ¿verdad? Que la luz, dice, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No quisieron darle, hermanos, su vida al Señor. Quisieron seguir pecando, quisieron seguir haciendo lo malo. Y eso sigue latente el día de hoy. El hombre, hermanos, siempre busca hacer su propia voluntad. Si es de tratar de que Dios quisiera imponer su voluntad sobre ellos, no lo aceptan. Antes bien alegan, es mi vida. ¿Qué les importa? Dicen muchas veces cuando uno les habla que busquen a Dios. ¿Qué le importa? Déjenme, es mi vida. Y no se da cuenta que esa vida no le pertenece, le pertenece a Dios.
¿Y qué fue la vida del Señor? Hermanos, fue una vida pura, una vida plena, una vida poderosa. Y todo lo entregó. Todo. Y cuando vengo a pensar en esto, viene a mi mente muchas cosas. Cómo somos de ingratos nosotros los humanos. En varias ocasiones he visto situaciones como estas. Es tan poco nuestro amor a Dios que cuando se trata de mostrar muchas veces nuestro dolor, nuestra maldad, hacemos esto. En una ocasión, en una iglesia evangélica hubo cierto problema y lastimosamente se dividió. Y mucha de la gente, hermanos, actuó de esta manera. Esta banca yo lo di, así que me la llevo. O sea, nunca la dio para Dios. ¿Me doy a entender? En una ocasión, un hermano había dado una ofrenda y cuando no se hizo lo que él quería, dijo: quiero que me devuelvan la ofrenda. Muy bien, mejor se le dio, que se vaya con su ofrenda, porque no era para Dios. Y no entendemos, hermanos, que Dios lo dio todo por nosotros. Pero así somos de ingratos. Si aún en el pueblo de Dios cometemos semejantes atrocidades, hermanos, ¿qué no hace la gente de afuera? Y aquí es cuando necesitamos entender, hermanos, esto. Por eso hablaba del tema, hermanos, que la misión de Cristo es una verdad que debe ser entendida. ¿A qué nivel Él se dio? ¿Cuánto Él dio? Hermanos, si hay algo que damos para Dios, eso es para Dios, ya no es de nosotros. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, la palabra del Señor dice que lo que dimos con el corazón es lo que realmente vale delante de Dios. Pero si en un momento dado, no, mejor me lo llevo otra vez, mejor no lo hubieras dado. Es el error que cometemos por no entender, hermanos, la grandeza del don de Dios. Y el sexto, hermanos, sexto aspecto: Él vino a dar su vida en rescate. O sea, no fue por gusto. ¿Por qué hablamos de un rescate? ¿Qué cosa necesitamos rescatar alguna vez? Pensemos. ¿Alguna vez has rescatado algo? Yo digo que sí. Muchas veces las hermanas dicen: mire, no tengo dinero, sería tan amable, mire, le traje un mihuipilito, deme unos 200 quetzales, lo vengo a rescatar. ¿Verdad que sí? O si no, cuando alguien hace una transacción, hermanos, en las entidades financieras, ¿y qué hace uno? ¿Qué necesito para que me den un préstamo? Que le dicen: bueno, puede ser fiduciario como puede ser hipotecario, ¿verdad? Va, muy bien. Si pido fiduciario, nadie me ampara para decir: voy a pagar tu deuda si acaso no pagas, ¿verdad? No es tan fácil, no cualquiera lo acepta. Bueno, aunque sea la casita donde estoy viviendo, pero aquí está. Obviamente es un compromiso el que se adquiere. Y uno hace lo posible por rescatar aquello. Y uno hace lo posible por pagar aquel dinero que se le dio prestado, con tal de no perder la casita. Pero cuando perdemos, hermanos, la realidad del asunto, hay mucha gente que pierde, hermanos, incluso su casa, porque no tuvieron el cuidado de entender cuán delicado era aquella transacción que estaban llevando a cabo.
Pero el Señor Jesús, dice la palabra, que vino en rescate. Hermanos, esto nos hace entender que la muerte de Cristo fue sustitutoria, fue en el lugar nuestro. Él nos vino a rescatar, hermanos. ¿De qué? Pues del pecado, de la condenación. Él pagó el precio. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Eso dice el apóstol Pedro, hermanos. Que Cristo, hermanos, cargó con todos nuestros pecados en esa cruz. Eso fue lo que hizo el Señor. Sustituyó nuestra persona. Los que teníamos que estar en esa cruz éramos nosotros. Los que teníamos que sufrir esos clavos éramos nosotros. A quienes tenían que clavarnos las espinas en la frente éramos nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar. Por eso es que Él vino a dar su vida en rescate. También, hermanos, quiero que entendamos a quién fue pagado el rescate. Porque un rescate, va pues, se paga el precio. ¿A quién creen ustedes? Es interesante. Muchas veces nos quedamos pensando, ¿y por qué rescatar? ¿Y ante quién? ¿Será el diablo? Hermanos, ¿qué dicen ustedes? No, hermanos, no es al diablo, ni siquiera al hombre mismo. ¿Será la muerte? Tampoco. ¿Será los ángeles? Tampoco. El rescate se pagó, hermanos, para poder satisfacer la inexorable justicia de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo pasa esto? Simple. Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Amén. Él en su santidad, hermanos, espera que las criaturas que Él creó, que llevan su imagen y semejanza, fueran rescatados. Que a causa del pecado, esta criatura, desde Adán, perdimos, hermanos, esa bendición. Recibimos lo que se llama el pecado imputado. Adán fue el que pecó, pero toda su descendencia recibimos, heredamos ese pecado. Por tanto, Dios decreta: la paga del pecado es muerte. Porque Dios es santo. Él dice: el que peca debe morir. Entonces, hermanos, lo que hizo Cristo es satisfacer la justicia de Dios. Que el hombre debe morir, sí. Y lo que Él dijo: mejor muero yo en lugar de todos. Satisfizo la demanda de la santidad de Dios. Bendito sea su nombre. ¿No creen, hermanos? Amén. Con razón, hermanos, en Isaías 53:10 dice de esta manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Impresionante. Eso fue lo que declaró Dios a través del profeta Isaías, mucho tiempo antes. Y dice que Dios, el Padre, lo quiso quebrantar. Hermanos, lo quebrantó, dice, sujetándole a padecimientos. Cuánta gracia de Dios. De tal manera, hermanos, quisiera que viéramos rápidamente Romanos, por favor, hermanos, Romanos capítulo 11, el verso 22. Hay algo que el apóstol Pablo declara en
en esta carta preciosa. Romanos 11:22. Dice así la palabra del Señor. Mira pues la bondad y la severidad ¿de quién, hermanos? De Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de esta palabra? Hermanos, la severidad, dice, para con los que creyeron. Hermanos amados, sí. O para con los que cayeron, perdón. Ahora, ¿saben qué pasa, hermanos? Dios es severo. El que escribe a los hebreos dijo también esto: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y añade en otra parte y dice que él, hermanos, que hay del que cae, hermanos, de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, va a tratar con él con severidad. Pero Dios a la vez también dice la palabra, hermanos, que es bondadoso. O sea, está la bondad de Dios. Y la bondad de Dios fue, hermanos, que dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Pero en su severidad es que el que no recibe a Cristo va a tener juicio severo. De tal manera, hermanos, que quiero terminar con la séptima razón del por qué vino. Dice la palabra, vino a dar su vida en rescate por muchos. Esto ya nos debe hacer pensar. Saben que la gente de afuera, cualquiera, usted le pregunta, ¿usted es hijo de Dios? ¿Qué le dicen? Hermanos, que sí. Sí, todos somos hijos de Dios, dicen. ¿Verdad? Es como que yo le preguntara, ¿usted es hijo del señor presidente? Si usted me dijera sí, bueno, muéstreme. ¿O cómo me lo prueba, verdad, hermanos? Ahí nos quedaríamos chatos, como decimos, ¿verdad, hermanos? Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, San Juan capítulo 1, verso 11 y 12. El 12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 todavía dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Hermanos amados, esa es la garantía del verdadero pueblo de Dios. Pero mientras no se reciba a Cristo, la palabra del Señor dice, no somos hijos. Por esa razón, este verso dice, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Hermanos amados, en primera de Juan 2:2, veamos esto, es lo que quiero dejar en su corazón para que esto quede claro. Primera de Juan 2:2 dice esto: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que su sacrificio es capaz de perdonar y de salvar a todo el mundo. Pero el verso en mención, el 20:28 de Mateo, está diciendo que es en rescate por muchos, no por todos. Porque hace claramente la acepción de que solo son salvos, solo son alcanzados por la muerte de Cristo los que lo reciban a Él como su Señor y Salvador. Que tiene la capacidad de salvar a todos. Ojalá todos se arrepintieran. De hecho, en primera de Pedro
capítulo 3, hermanos, habla de que Dios está, algunos dicen que se está tardando demasiado, nunca viene. Pero Pedro dice, es que no es tardanza, sino que es la misericordia de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que espera que todos se arrepintieran, que procedieran al arrepentimiento. Hermanos, así es la gracia de Dios. Pero llegará un momento en el que Él tendrá que mostrar su severidad cuando diga, hasta aquí no más. La historia humana termina acá. Entonces, por eso, hermanos, su muerte fue por todos, pero no todos alcanzaron el rescate o alcanzarán el rescate. Por eso dice claramente que es por muchos. Su vida, su muerte, la vida que Él entregó en esa cruz, va a rescatar a muchos. Porque otra gran cantidad de gente va a cerrar su corazón, no va a pensar ni va a creer en eso. Este rescate, hermanos, es suficiente para todo el mundo. Ya lo leímos en 1 Juan 2:2. Es una puerta tan alta como el trono de Dios, o sea, la gracia de Dios. Es una puerta tan alta como el trono de Dios. Pero también, hermanos, llega tan abajo como las profundidades de la necesidad del hombre. Interesante eso, ¿verdad? No importa hasta dónde el hombre caiga, ahí es donde Dios manifiesta su gracia, siempre y cuando éste se arrepienta. Cuando el hombre dice, es que ya toqué fondo, es cuando la mano de Dios lo alcanza y lo levanta. Esa es la grandeza del amor de Dios. Y es tan amplia, hermanos, es como una puerta tan amplia que en otro lado dice, todo aquel que quiera, todo aquel que quiera puede ser salvo. La pregunta, hermanos, es, ¿ya hemos entrado todos exactamente ahí? Los que nos ven por televisión igual, es lo que quiero dejar en tu corazón. ¿Ya entraste tú? ¿Ya estás dentro de esa gracia? ¿Entiendes que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a sufrir lo peor por amor a ti? Si no lo has entendido, creo que esta mañana esta palabra te servirá para poder recibir a Cristo en tu corazón y ser realmente salvo. Ya dije que todo intento del hombre a querer alcanzar a Dios, eso se llama religión. Porque la verdadera salvación, el mensaje real de la Biblia es la acción de Dios de agacharse y alcanzar al hombre a través de Jesucristo, el cual vino no para ser servido, sino para servir. Amados hermanos y amigos, ese es el mensaje del Evangelio. Hermanos, alguien dirá, yo he fallado en algunas cosas. Qué bueno, si Dios habló a tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido la grandeza de que Él vino para servir y no para ser servido, que Él vino a rescatar a muchos. Y es importante que tengamos la certeza de que realmente estamos rescatados en Él. Ese es el amor de Dios manifestado en Cristo. ¿Hay alguno que quisiera recibir a Cristo? No quiero dejar este lugar sin hacer esta invitación. El hombre busca medios para querer alcanzar a Dios, pero es imposible. El puente que Dios puso se llama Jesucristo. Y solo a través de Él, si hay alguno que quisiera recibir a Cristo en su corazón y llegar este día a ser hijo de Dios, es el momento. Puedes levantar tu mano, puedes decir, o levantarte, ponerte en pie, yo quiero ser hijo de Dios. O alguien quiere reconciliarse.
Tal vez no has entendido y has hecho tan en poco el hecho de que Dios mandó a su Hijo a humanarse por amor a ti. Recíbelo en tu corazón. Deja que Él te perdone esta mañana. ¿Alguien lo quiere hacer? Bueno, Dios es paciente. Lo cierto es que nuestra vida sí no la tenemos comprada. Eso es verdad. Nos ponemos en pie, hermanos, y darle gracias a Dios en esta mañana, por favor. Señor y Padre que estás en los cielos, mi corazón está agradecido, Dios, al entender cuánta misericordia al venir tu Hijo a este mundo. Tanta gracia de parte tuya para alcanzar a un hombre que nada merecía, que nada tenía. Sin embargo, diste lo mejor por amor a nosotros. Verdad por la cual, Señor, te doy gracias. Porque si no fuera por tu Hijo Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero con todo, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Por eso, Padre Santo, en esta mañana quiero darte gracias. No solo por mí, sino por todos los que un día, Señor, has alcanzado en tu gracia. Los bendigo con todo mi corazón. Y permite, Señor, que esta palabra nos pueda hacer entender cuán importante es entonces consagrar nuestras vidas a ti, que es lo menos que podemos hacer. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios los bendiga, amigos en la televisión. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano pastor, por la prédica, y le invito, hermano, a que en esta mañana le demos gracias a nuestro Señor por el sacrificio tan perfecto que vino a hacer por nosotros en la cruz. Agradecemos por su atención. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos su vida, esperando que esto haya llevado la edificación que deseábamos en nuestro corazón. Bendiciones y hasta la próxima.